nos acompaña Alejandro Vélez, ahí con el usuario de BitSapiens, y Jinsi Zárate, los dos grandes amigos con una visión del mundo muy distinta. Y pues nosotros tenemos la filosofía de que de todo el mundo se aprende y que finalmente, más que las posturas, pues todos somos humanidad y todos vamos en la misma barca. De eso hemos hablado muchas veces. Y pues la forma de generar conocimiento es permitiendo el debate. Es necesario a veces ponerse de acuerdo con el que piensa distinto, pues permite que una sociedad no sea tan violenta. Eh, pero pues no solamente eso, que yo diría que es lo básico, sino permite el progreso. Entonces, pues bueno, los voy a invitar a que se presenten y, y pues ya los que nos conocen, Carla y yo somos esposos, somos psicólogos, y pues tenemos un canal donde hablamos temas de psicología y esto es un ensayo de algo nuevo que estamos haciendo. Entonces, el que quiera empezar, quién se arroja? Jin, que ya me quedé en lingüista, literatura. Las damas primero. Eso. Vamos con el piquete. Sí, no, soy profesora de literatura. Bueno, específicamente literatura colombiana, teoría literaria. Soy mamá de Luciana y lo menciono siempre porque es de las experiencias de las que más he aprendido. Feminista y woke, pero woke, re woke. Woke. Sí, apelo al significado del término y es estar despierto ante las injusticias. Y a veces considero que no ser woke debería ser una especie de insulto. Como es que uno no está despierto ante las injusticias sociales que se vayan dando en razón, ya sea de discursos racializantes, en razón de género, de sexo, en razón de clase social, en razón de territorio. Yo creo que debería ser un deber social, ético y político estar despierto a las posibles injusticias que se puedan presentar. Entonces, creo que hace parte como de este vaciamiento moral que en algunas épocas como que se amplía un poco el hecho de que un deber colectivo, como el estar despierto a la injusticia social, se ha visto de una forma peyorativa y de hecho como un insulto. Es como si de un momento a otro ser bondadoso se volviera un término insultante. Es que usted es un bondadoso, o esto es una bondad, y uno se sintiera ofendido. Sí, creo que es de estas palabras que han caído con una connotación negativa cuando no debería ser así. Creo que lo primero como ciudadanos y como ciudadanas que tendríamos que estar muy despiertos es justamente mirar dónde se está cometiendo una injusticia para no volverla para no volverla a tener que cruzar como colectivo o para evitarla o hacer acciones de prevención, de mitigación del daño. Pero no sé exacta, creo que tiene que ver mucho con esta ola antiintelectualista que hay en el mundo, donde lo importante no es esa conciencia crítica política, sino lo que se tiene a través de los objetos y de las cosas, ¿no? La capacidad que tengo de acumular, de alguna forma se están reemplazando, siento, los valores colectivos y la ambición y el individualismo se convirtieron sí, de alguna manera, en características positivas de la gente cuando no debería ser así, ¿no? Yo siento que la solidaridad, estar pendiente de las injusticias que padezca el otro, tiene que hacer parte de nuestro reservorio como sociedad, de nuestro acervo como humanidad, y lo estamos viendo como si fuera un defecto, como si fuera un problema. Entonces sí, claro, ando muy pendiente de mi entorno.
Ay, Yo bueno. despierta. Me ha generado serios problemas. Siempre estoy como al filo de la cornisa, como ahora sí me van a echar, ahora sí me van a echar porque dije lo que pensaba, porque di mi opinión respecto a una situación que me parecía anómala. Es un poco eso, creo que lo que encierra un poco lo que estoy haciendo, o lo que hago, lo que soy. Gracias, Jean, muy Muchas bien. gracias, sí. Gracias por la Gracias. invitación. A Carla, mi querido Juan Pablo, gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias, Jean. Listo, ahora nos vamos con Alejandro. ¿Tú qué piensas en nuestro tema walk? ¿Vos qué, No, pues qué opinas? ya quedé frío. Oiga, ya recibí el primer impacto woke en mi pecho. Eh, no, pues mira, lo primero, de verdad que, o sea, lo que sé de woke es muy poco, pero haz de cuenta que como todo lo que hablas, o sea, somos del mismo bando. Pero, Ujú. pero yo pensé que eso se llamaba ser activista, por ejemplo, o eso era ser activista o ser una persona, digamos, no sé, con compasión, ¿no? Como que pensé muchas cosas mientras hablabas, pero bueno, antes digamos, tal vez de dar alguna opinión, yo diría, pues, presentarme, soy pues amigo de Juan, de Carla, los conozco hace mucho, Beat Sapiens, que es como mi alter ego y que también hace parte como de un proyecto de arte de performance, pues, trata pues como de la vida postbiológica. Como tengo una fascinación como por las máquinas, hace poco descubrí que existe el término mecanofilia. Mira, ahí hay otro término para emotions, la mecanofilia, otro Sí. trastorno sexual. Oiga, claro, a mí me encantan las máquinas, esas retroexcavadoras con orugas y todas esas cosas me parecen divinas. Veo viejas operadas y no, que prefiero que no. Pero póngale Pero, efecto. pero póngame una Caterpillar. Oiga, pero, pero sí me gusta todo el tema de las máquinas y me gusta ahorita el momento justo que estamos viviendo porque creo que yo defino como el tema de la inteligencia artificial y todo el progreso como la invasión extraterrestre que necesitaba la humanidad para que nos pensáramos como colectivo precisamente, como que necesitamos siempre he soñado como que un evento externo macro que nos afecta a todos por igual como raza, como condición, nos haga pensar colectivamente, ¿sí me entiendes? Como viene un asteroide que va a caer a la Tierra en 2 años. O bueno, por ejemplo, la pandemia debió haber logrado eso, pero pues no lo logró. Una Quizás no semana era luego. una semana tal vez pudimos pensarnos como humanidad y decir, bueno, podemos desaparecer, pero digamos que así veo un poco la tecnología, o sea, esto lo aclaro para decir que no es que no me guste lo humano, de hecho lo humano creo que en esta década tal vez vamos a volver a tener que pensar qué es ser humano, eh, y creo que como una definición que me gusta mucho de civilización sobre todo es alguna antropóloga que dijo que encontró pues un fémur sanado, reparado, que tuvo una fractura. Entonces ya dice ahí empezó la civilización, porque hubo individuos que se pudieron preocupar por ese que se le quebró una pata, pues, y entonces ahí ya nos diferenciamos de los animales. En los animales el que se le quiebra una pata, pues como que muere, la manada sigue y muere, ¿no? Cuando hay sociedad o hay este cuidado por el otro, pues ya somos seres civilizados en teoría. Me gusta esa definición porque como que apela al tema de la compasión. Y algo que me parece muy bonito del humano es lo absurdo que puede ser el humano, que arriesga su propia vida por algún valor o algún principio, ¿no? Y hay gente, imagínate, hay gente que arriesga la vida por ideales, ¿no? O sea, los nacionalismos o cualquier totalitarismo, cualquier ideología, o sea, cualquier cosa, creo que somos animales muy raros en esa medida. Pero bueno, esos son como los temas que me interesan, son muy transversales. Y sí quisiera yo como preguntarle a Jean, ese tema, ¿por qué llamarse woke y no, por ejemplo, algo más neutro que no invite a ningún, o sea, como que la gente diga, oiga, eso es muy chévere, o sea, porque activista, por ejemplo, no sé, o otra palabra que no, que encierre lo que pretende el wokeismo o
las luchas injustas. Creo que cualquier humano diría, hay que luchar por las injusticias. Y si me permiten, antes de que responda Jinsi, ya que, pues, digamos, los dos se presentaron y dieron más o menos como su visión del mundo, que me parece muy valioso, pues justamente... Tirar una primera pedrada. No, pues muy amables. Aquí todo ha sido, no diría, no, pues sí vamos a hablar de esto y esto se va a poner gravísimo. Y no, aquí esto está, bueno, a mí me encanta este tipo de debate, pero bueno, es que si sucede algo, yo creo que voy a tomar un poquito de lo que los dos dijeron para sintetizar, pues, qué es lo que está pasando en el mundo con estos temas y por qué hay tanto desconocimiento de un lado y del otro, y sí tiene mucho que ver con lo que dice Alejandro ahí al final, y es que por qué llamarlo de una manera distinta. Y es que eso, claro, genera miedos en muchas personas, que es como que viene esto nuevo y vienen todos estos discursos en el mundo como de, es que le están enseñando a los niños en los colegios a ser homosexuales, y es que entonces los comunistas se van a tomar esto, y es que esto hace parte de una conspiración de no sé dónde, de no sé qué foro, de no sé qué Cubanón. país, y de lo que sea. Pablo, la Entonces, Agenda claro, 2030, hay, todo, el homosexualizador, sí, todo. sí, el rayo homosexualizador y todo esto, pero es que miren que pues nosotros hace no mucho, hace un par de meses hicimos el video de la psicología del trumpismo, no de Trump, que ese de pronto pues sí, sí, lo haremos más adelante porque sí está dando para mucho como están las cosas, pero sí del trumpismo y contábamos un poco en orden como primero, pues que a nivel federal se legalizó el aborto, que ahora se permite el matrimonio igualitario, que ahora... Y mucha gente en el centro del país, en estas zonas rurales, campesinas, de una mentalidad más conservadora, comenzaron a sentir como que se nos están metiendo los mexicanos, se nos están metiendo los homosexuales, se nos están cometiendo ahora en las escuelas, y comenzaron a sentir un miedo muy grande, y comenzó a haber un efecto rebote, y cada vez que iban a hablar, entonces, no, eso no es políticamente correcto, entonces los echaban y entonces terminaban metiendo a alguien que no era apto para el trabajo. Entonces, mucha gente comenzó a resentirse. Estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos por ese video que hicimos, pero pues Sí, ustedes saben que eso también ha sucedido en muchos lugares. Entonces dicen, pero yo que me formé, ¿por qué le dieron el... Ah, no, para cumplir una cuota de género, para cumplir una cuota de raza, para cumplir una cuota... Entonces, cuando aparece un personaje como Trump, o un Bolsonaro, o un Orbán en Hungría, ¿sí? Bueno, o sea, ya está pasando con Le Pen en Francia, está pasando Milei, Bukele. Bukele. Milei, Bukele, eh, en Alemania Ese Petro, también el hay un Petro vino ese. a la derecha, Meloni en Italia, ¿sí? El autoritarismo de Putin, o sea, y entonces como que comienza a haber un orden mundial donde lo que se rebota es contra lo woke, y lo woke, lo que oye la gente es a alguien diciendo y poniéndose bravo y atacando, y son los memes de lo que la gente imagina que es una feminista y es una vieja haciendo mala cara o un berrinche, una cosa de los videos, las cosas virales. Entonces, claro, pues lo woke está desacreditado. Entonces sí quería poner ese contexto porque como lo cuenta Jinsi, es muy bello y es como tal vez deberíamos entenderlo. Sí, Ajá. es un despertar. Yo sé que esto viene, es un término mucho más viejo, aunque comenzó a entrar más en uso como desde 2017, pero lo que tiene la gente en la cabeza es como unas cosas que ya dicen es absurdos, y cuando se le da voz a través de estos líderes de derecha, la gente dice, uy, por fin, y se lanza y atacan, y eso tiene un peligro muy grande, ¿sí? O sea, el peligro es que terminan matando gente, como sucedió hace poco, ¿sí? Con la transfobia. Hubo un caso en Colombia que ustedes conocerán, pues, terrible, y es porque entonces la gente comienza a sentir validado por este tipo de personas intolerantes, y entonces dice como, sí, como eso es terrible, sí hay que atacarlo y está muy mal, y como lo asocia, no, entonces son los violadores, son los que van a abusar de los niños, entonces hay que matarlos, ¿sí? O sea, la gente piensa así de chueco. O sea, ya sabes, Cacerías de brujas, no nuevas tiene nada que cacerías de ver con brujas. otros. Pero es que hace 50 años la gente hablaba de homosexuales y era lo mismo, y era lo mismo que ser pedófilo, ¿sí? O sea, la gente pensaba que un homosexual era el que violaba niños, no pensaba que, Pero, sí, ¿sí? Y todavía hay gente que tiene un poquito esa mentalidad y por eso tanto odio. Entonces, claro, hay un resentimiento grande de mucha gente y hay una visión y está empoderado por este tipo de líderes como los que estaba nombrando ahorita, que
que justamente pues están creando este clima de intolerancia. Entonces, cuando la gente le hablan de woke o le hablan de feminismo, pues siente que es alguien que va a venir a regañarlos y que va a venir a atacarlos y que va a venir a decirles que están mal y que va a venir a callarlos. Y como ya están empoderados, pues ahora nosotros respondemos. Entonces, feliz la gente, o sea, el día que me puse a buscar qué era woke en YouTube, el algoritmo me agarró y me comenzó a sacar videos de, mire cómo destrozan la ideología woke, mire la bobada que dijo este woke, mire ¿sí? Entonces, o sea, sí es como pararse en un terreno raro. Entonces, yo no veo esto muy racional. Entonces, por eso te decía que, bueno, déjenme plantear esto, porque si, aquí sí hay un asunto, ¿cómo lo llamaríamos? De percepción, eh, o de que todos estamos hablando un lenguaje distinto, porque lo que pasó en Inglaterra hace poco, eh, sí, Sí, sí. sí, pues sí supieron que justamente sacaron a los trans y quiénes eran las que estaban celebrando. Es Las verdad. feministas Las feministas. ultraderechas. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente metió a todo el mundo en un solo paquete woke, no se dio cuenta Ujú. que los palestinos, que muchos woke estaban apoyando, eran los que decían que a las mujeres hay que pegarles y que a los homosexuales hay que colgarlos. Entonces, cuando se dieron cuenta, pues esto no había una cosa como una ideología woke, lo que sí importa es estar despierto, pero cuando se trata de agrupar, ¿sí? Como que es un asunto verbal y de grupos, ahí mismo apareció, fue otro grupo en contraposición, entonces no se logró llegar con un mensaje. Y yo, pues voy a decir, y ahí va la pedrada de parte mía a Jinsi, ese es el problema del feminismo, que cuando se ataca, la gente responde. Y como las mujeres han sido atacadas en nuestra sociedad, han mandado una respuesta. Y eso solo se ha dado como para una escalada que no ha permitido en sí mismo, pues me refiero a dialéctica, ¿no? Pues, verbal, Ujú. bueno, que no ha permitido realmente decir, bueno, ¿qué es lo importante? Porque la gente cree, sigue creyendo que un argumento es decir, pero solo hay hombre o mujer, o no, hay tantos, o es de esta manera, o es biológico, o no, es de identidad, cuando de pronto la discusión no es esa. Yo creo un poco acá que nos vamos a los excesos, ¿no? Sí, Ujú. ponemos todo en unos términos totalitarios, totalitaristas, sí, como que no nos permiten encontrar esos lugares de acuerdo o esos lugares en donde sí podemos ver este fenómeno como un despertar, como un acto de ser consciente, ¿sí? Entonces ya pues escuchan cosas pues un poco extremistas, como me identifico con un gato, me identifico con un delfín, que yo no sé hasta qué punto en Carla, en mí, me genera mucha curiosidad, porque yo digo, como ven, ¿estás hablando en serio? Sí, como estamos jugando, ¿qué pasó acá? Sí. Y creo que ahí es donde empezamos este debate, ¿sí? Quiero jugar un poquito al abogado del diablo. Por favor, no vayan a cortar el video a decir cosas que no estoy diciendo. No. Editémoslo. Sí. Eh, pero sí me parece absurdo llevar ese despertar a sacar el humano, a hacer una silla, a hacer un delfín. Yo sé que suena absurdo, o sea, cualquiera dirá que yo estoy jugando y no, yo lo he escuchado, ¿sí? Ujú. Qué pena, mi Y profesor desde está. esa perspectiva aparecen conclusiones, ¿m? Que dicen como, bueno, pero pues un humano, ¿cómo va a ser un gato? Sí, o sea, sí. Yo lo he oído, por ejemplo, en adolescentes, por eso esto es un poco eduquemos para saber hacia dónde vamos, porque si el adolescente te está saliendo con eso, creyéndolo, ¿sí? Ajá. Diciendo no, o sea, no soy woke porque es que yo no comparto que la gente se quiere ver con un gato, ¿sí? No te espera un momento, ¿de qué estamos hablando? Me perdí. Entonces, por eso me parece chévere que nos demos esta oportunidad de llegar a ese punto de equilibrio, ¿m? Porque desde esa perspectiva, pues yo pensaría igual que la adolescente, ¿no? Yo tampoco quiero ser woke, o sea, no quiero humanos gatos en consulta, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Em, Vale. sí, Ya.
Justamente, bueno, ¿por qué no se llama de otra forma el movimiento? Pues esencialmente porque es un anglicismo, nace de la sociedad, de la población más bien, de la comunidad afroamericana. Y es eso, despierto, es estar despierto. Y estuvo allí justamente para dar cuenta de estos, para enfrentar, era una forma de decir, yo enfrento el racismo o estoy despierto a estos fenómenos de racialización. Claro, ya en el, no, y me parece que es un término bellísimo, ¿no? El origen de estar despierto, o sea, me parece que es una palabra interesante. Creo que la cuestión se empieza a poner un poco difícil, más o menos en el 2020, cuando ya sectores conservadores, ultraderechistas, libertarios empiezan a utilizar el término de forma despectiva para justamente referirse no solamente a las personas que defienden y respetan los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino también para hablar mal y peyorativamente a las personas que hablan de justicia social y para hablar, para también burlarse un poco de quienes hablan de políticas identitarias. Creo que, y entonces empieza a salir una campaña muy brava, donde utilizan estos casos que son uno en 20, yo creo que 20 millones de personas, para decir, esto es ser woke. Y no, eso es una caricatura realmente. La política identitaria tiene que ver con una noción de autoconstrucción con base en una comunidad situada en un contexto, en un tiempo y espacio determinado. Claro, hablando de política identitaria, yo más que mujer en una sociedad heteropatriarcal, soy feminista, en tanto que soy disidente de muchos roles y funciones que se asociaron a lo femenino o a los cuerpos que han sido feminizados. En esa medida, presentarme como feminista hace parte de una política identitaria. No si yo dijera, es que yo soy un ser de luz y entonces tiene que haber en mi cédula una que diga que no soy ni mujer ni hombre, sino ser de luz. Yo creo que eso es una alteración en la percepción propia, pero sí se han utilizado esos casos muy específicos y sobre todo muy excepcionales para decir que eso es el woke, ¿no? Que la política identitaria, que es un ejercicio, pues, es un ejercicio político en el cual se construye uno de adentro hacia afuera y también recopila toda esa fragmentación en un sujeto, y es un ejercicio de afuera hacia adentro nuevamente, lo parodian porque sí he notado también en las redes que hay un afán de caricaturizar muchas de las propuestas de justicia social, de nuevas identidades, de nuevas agendas. Entonces me decían, no, ¿por qué no llamar entonces a la vaca Baco? Pues es que la vaca, el toro no está reclamando eso, ¿sí? Es una persona que no quiere asumir los roles, las funciones y la designación que se le da a través del masculino ni el femenino, sino quiere, de alguna forma, como decía un amigo al que quiero mucho, que se presenta como queer, quiere surfear sobre estos tipos de categorización de género que se ha construido socialmente. Se refieren más a eso, sino que toman elementos, sí, que pueden ya frisar en lo absurdo y se lo endilgan a las personas, pues, que están atentas y despiertas a las injusticias, a las desigualdades sociales, que a la larga son progresistas y personas de izquierda, ¿no? Es una categoría que fue tomando desde el 2020, en medio de esta paranoia que, en efecto, que para la Agenda 2030 se está pensando en una sociedad pues con una cantidad de aberraciones, además que lo pintan como si fuera el apocalipsis zombie, pero sexoso, porque es que lo muestran así, pues que ellos llegan como una especie, y se arrogaron el derecho, ellos llegan como una especie de ser los defensores de una moral. Entonces, claro, si le dicen
Sí, llegan como si fueran defensores de una moral única e indiscutible. Entonces, usted no quiere que su hijo se le vuelva homosexual, bien, tengo la solución. Cierren la puerta a todas esas señoras que se visten de morado, de verde, todo lo que tenga que ver con los colores del arcoíris, porque allá está el demonio. Y se han tomado, sí, una especie de autoridad, o sea, se han adueñado, se han apropiado de términos como la moral, para hablar desde allí de una forma peyorativa, pues de quienes sí estamos de acuerdo en que se tiene que estar revisando estas desigualdades de género, se tiene que estar revisando los discursos racializantes, se tiene que estar revisando los discursos sobre los migrantes. Entonces, sí, claro, un grupo reaccionario, sobre todo después del 2020, que ha venido burlándose y parodiando, y yo lo noto en los medios. Y no se le cuenta a la gente que, por ejemplo, hay más de 40 intersexualidades que se han identificado en la biología. Es decir, no es cierto que seamos exclusivamente hombres o exclusivamente o sea, mujeres, como este constructo social con el que nos hemos identificado y que nos han asignado desde que somos chiquitos. Realmente ahí son muchos los factores que tienen que entrar en juego para coincidir que se nos asigna el género masculino o femenino, porque son más de 40 intersexualidades los que existen actualmente, que han sido, incluso ayer estaba leyendo un documento y pueden ser muchísimo más. De hecho, el hecho que una mujer no sea fértil, ahí hay una variación y es una variación biológica de lo que la ciencia del siglo XVIII y XIX decía que tenía que ser un cuerpo feminizado. Entonces, la biología ha cambiado, lo que hacen estos grupos reaccionarios, y se ha encontrado una indeterminación, o sea, además que el límite que se establece muy colonial, muy eurocentrista, es que las mujeres deben tener un nivel de testosterona hasta aquí, de aquí para allá no, porque ya eres hombre. Pero esos cánones o esos estándares más bien se establecieron con base en cuerpos blancos y europeos. Entonces llegan las mujeres afro, haitianas incluso, que si tienen la mandíbula cuadrada, si son, el fenotipo es más alto, más fuerte, así tengan vagina, ya les dicen, no, porque es que la cantidad de testosterona de aquí para allá ya no eres mujer. Pero son modelos o estándares o patrones tomados de cuerpos europeos, que no son los únicos cuerpos que hay en el mundo, porque afortunadamente la naturaleza sí que es diversa. La naturaleza es lo más queer, la naturaleza es lo más woke. Es muy curioso porque la naturaleza arroja otras cosas. Y es que los cuerpos van variando de forma situada, dependiendo de la geografía, la alimentación, la cultura, el clima, todo. Lo que pasa es que los estándares de medición pues han sido muy eurocéntricos. Seguramente muchas, pues ahorita con esto, yo justamente acababa de almorzar, antes de que tuviéramos esta charla tan deliciosa, le decía a mi esposo, imagínate que yo hubiera nacido con la mandíbula cuadrada y hubiera sido una mujer de más de unos 76 centímetros de estatura, tratando de entrar a un baño de mujeres allá en el Reino Unido. O sea, me tocaría mostrar mi vagina públicamente para poder... que sí tengo, porque a la larga la identidad sexual es en la entrepierna. Y son muchos los factores que hacen que haya personas que, pues es decir, tengan pene, pero tengan ovarios, tengan útero, que haya mujeres que teniendo exteriormente una vagina, al interior tenga gónadas, tenga prepucio y demás. Esas variaciones son muchísimas y nos centramos es en la entrepierna. Lo que queremos es que, yo no sé, Occidente está obsesionado con los órganos genitales. Es una cosa, pero sí, yo no sé si es la noción de pecado, pero de allí se define el destino de las personas, la forma en que va a ser respetada o no respetada, la forma en que se le va a facilitar su intercambio productivo y material, la forma en que simbólicamente vas a tener
eh, de alguna forma parte del reservorio cultural, porque hay personas que por nacer con vagina ni siquiera las dejan entrar a los colegios ni a las escuelas. Entonces, yo no sé, yo creo que es, y ya muchos profesores lo saben, porque esto a mí me llega información y artículos, y es una cuestión que se ha dicho, es indeterminado decir dónde pones la rayita. De dónde para aquí eres hombre, de dónde para aquí eres mujer, y tienes que asociar esto y este factor. Y se sabe, lo que pasa es que insisten en mirar hacia atrás sin mirar la biología y la anatomía del siglo XVIII y XIX porque quizás se ajusta más, y aquí sí lo que decía Juan Pablo es cierto, no miro los discursos que están saliendo a flote para cuestionarme, sino para mirar cómo cojo esos discursos y los ajusto a mi sistema de ideas. Sí, sí, O sí, cómo son los principios del prejuicio. Cuando uno ya tiene un esquema y el mundo lo tiene que acomodar a eso, pero mira que hacías una pregunta y al final, perdón que te interrumpa para que también otra. te dijiste una cosa que me gustaría saber, Alejandro, ¿qué opina de eso? Que estamos también tratando de ver, pues, o sea, tú lo tienes muy claro, pero esto no es claro para todo el mundo, ¿sí? Y tú lo expresaste así, ¿dónde pone uno la rayita? Y yo quisiera preguntarle a Alejandro, ¿dónde está ese límite de ser hombre o ser mujer? Sí, pues, porque es decir, esto no es algo claro, esto no menos si uno ha crecido en una sociedad, pues en un mundo como hemos crecido, donde se ha entendido de esta manera binaria, lo que estás diciendo es rarísimo, ¿sí me entiendes? O sea, lo que estás diciendo es muy difícil de asimilar porque el mundo ya está explicado. Entonces, que a mí me rompan mi esquema, ¿sí? Y que a mí me digan, y que me cambien las reglas a estas alturas del bambuco, hágame el favor. Pues a mí me va a generar miedo, porque entonces yo no estoy jugando en las reglas de juego del mundo, pero además también me refiero a ese miedo como un tipo de inseguridad, ¿sí? O sea, en el que yo no encajo y en el que los que tienen es una cosa que no es a lo que yo pertenezco, donde yo no soy, y fuera de eso, entonces ya la mujer no es mujer, el hombre no es hombre, el arriba no es arriba, el abajo no es abajo, ¿sí? O sea, ¿qué más van a hacer? No me desorganicen el cableado que hice el planeta, ¿sí? Yo me cableé un planeta y ahora me vienen a decir que me cableé mal. Entonces, esto genera una reacción. Entonces, sí, Alejandro, ¿dónde pone esa línea, por ejemplo? Yo, a ver, siento que, por ejemplo, esa línea, o como que me surge la pregunta que antes de pensar dónde se debe poner esa línea, yo diría, ¿para qué sirve poner o para qué no serviría poner una línea? Así, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo manejo o administro una granja, yo digo, bueno, yo sí necesito saber qué es un perro y qué es una gallina para que no se revuelvan en medio, no se maten, y como por gestionar cosas, ¿no? Entonces, en algún momento, pues digamos como que a grandes rasgos, como decía ella en la entrepierna, pues como que eso el bebé nace y lo primero que necesita, ¿qué tiene en la entrepierna? Vamos a ver qué es, ¿no? Eso no le miran mandíbula ni nada, vamos a ver la entrepierna y ahí se sabe qué es. Como tomas son XY o XX. Claro, pero digo que eso funcionó para muchos, seguramente obedece a una función de, bueno, pues es hombre, tiene como que la biología de alguna manera dijo estos son fuertes o tienen estas habilidades y estas así, como que hubo un tema de roles que me gustaría preguntarle a Jean cómo ven el tema de los roles de género, ¿no? Que nos dio la naturaleza, si siempre ha sido como, por ejemplo, uno nace creyendo ¿no? Yo crecí creyendo que pues hay hombre y mujer y punto, y de pronto habrán cosas raras, ¿no? Como cualquier cosa, como hay gente, como hay siameses, o Así sea, lo dicen algunos. ahí sea meses y punto, pero eso a mí me parece, hay muchas culturas que creo que inclusive los fenómenos son como bendiciones casi, ¿se entiende? O sea, nace alguien con una malformación y eso es un sagrado, ¿sí me entiendes? Es como, porque algo que tiene la rareza de un baloto, por ejemplo, debería ser sagrado, no debería ser, pero tal vez nosotros católicos y un poco con esa, sí, como que lo raro, es un demonio y en otras culturas es algo sagrado, una bendición. Pero bueno, para no salirme del tema, es
dividir, ¿para qué nos ha servido en dividir los géneros? Yo le preguntaría a Jean el tema de roles, por ejemplo, eso. Entonces, en eso de roles, los hombres de pronto han tenido ventajas, que la brecha salarial, que unas cosas, que participar en ciertas cosas de la sociedad, pero también han llevado del bulto en otras cosas. Entonces, bueno, pues usted es machito, compórtese así, usted es machito, haga esto, usted es hombrecito, entonces defienda a su hermana y vaya a en la jeta porque a su hermana le están mirando tal, y entonces uno, uy, hijo de puta, le toca hacer una cantidad de cosas para también meterse en ese rol que la sociedad le impuso y vaya a la guerra y dése bala con otros manes porque pues, se nos están metiendo por el norte, por el sur. Yo siento que de esa función de dividir la sociedad en roles, todos hemos llevado el bulto en mayor y menor medida. Yo creo que de alguna manera hombres y mujeres han llevado del bulto del mal manejo de esas divisiones. O sea, yo creo que también que tanto a los hombres nos ha ido mal porque a las mujeres les haya ido mal, ¿sí me entiendes? O sea, porque al final también uno tiene hermanas y uno tiene mamá y uno al final en algún momento tiene mujer, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Yo quisiera entender, o sea, eso por un lado, no, yo no sabría dónde decir la raya, yo iría al tema como un poco la naturaleza da unas pautas medio a lo que dice a simple vista, pues acá hay un hombre, acá hay una mujer. Y si pasan cosas en el espectro de 40 géneros o 60 géneros, pues no vamos a hacer, por ejemplo, baños, 40 baños diferentes para cada género, sino cómo podemos funcionar también así, ¿no? Y cómo podemos abrazar o esas diferencias y decir, bueno, quizás haya tres géneros, los que se consideran muy acá y lo raro o la minoría que tuvieran un tercer baño, ¿no? Se me ocurren cosas que fueran más como, yo preferiría como identificarnos más como humanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jean dice, algo que siempre he dicho, por ejemplo, de las feministas, es, ¿para qué llamarse feminista? Y lo mismo con el tema de razas, ¿para qué decir que soy antirracista o eso? Lo decía muchas veces sin entender que eso han sido movimientos que han logrado cosas importantes, pero yo decía, Mm. como desde una estrategia de branding y de una estrategia de activismo, me parece mal porque como que dice, somos nosotras y allá están ustedes, o sea, somos las feministas y ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, como no puedo ser feminista, pues yo ¿qué hago? O sea, si yo, o sea, yo sí quiero que las mujeres tengan derechos iguales, pero yo no quiero ser feminista, ¿sí entiendes? Entonces, ¿yo qué hago, por ejemplo? Eh, entonces, yo diría, todo debería tratarse desde el humanismo, revuelto como con un poco con el sentido común y con la compasión. La compasión en esos lugares donde hay como muchas zonas grises, donde no hay claridad, donde, oiga, bueno, si yo no entiendo acá cómo dónde poner una raya, por ejemplo, pues preguntarle a la otra persona cómo se siente bien y cómo quiere que lo trate. Ah, que se quiere sentir gato, listo, hermano. Mientras usted no perturbe el orden social, ¿no? O sea, mientras usted por ser gato no le va a arañar la cara a todo el mundo, pues identifíquese como gato y busque su arenita, dónde hacer en su arenita y listo. O sea, a eso me lleva a la otra pregunta cuando hablaba Jim, que yo decía que creo que suceden dos cosas. Hay una cantidad como de divisiones y de cosas en esa afán del hombre y nosotros como especie de categorizar cosas, ¿no? Y hacer taxonomías para todo. Acá hay hombre, acá hay mujer, este ya y es como una burocracia, ¿no? Desde organizar y en casillas. Y lo que decía ella, la naturaleza es como es un constante mutar y uno tratándolo de encajonar. Entonces, por eso entonces yo diría, en ese afán, en esa discusión que es muy científica, muy de investigar, de debatir y de buscar como lo que más genere bienestar para todos, hay también actores de la sociedad que se benefician de ese dividir y vencerá, se aprovechan todo ese revuelto para, vieron la oportunidad de ridiculizar las luchas sociales, entonces, esos son woke, vieron la oportunidad de esto, ta, ta, ta. Y entonces, como que hay dos, yo siento que hay como dos seguramente más fenómenos pasando al mismo tiempo, como que gente buena tratando de hacer o de luchar, digamos, de una manera buena, honesta, y otros tratando de aprovechar los vacíos conceptuales, lingüísticos de la gente buena tratando de hallar categorías y es más fácil ridiculizar, es más fácil
difamar o esas estrategias de la propaganda, ¿no? Más fácil enredar y echar por debajo esas luchas que son como que justas, ¿no? Entonces, siento que por eso de alguna manera, como que por decirlo de alguna manera, el mal le queda más fácil triunfar porque se permite todas estas triquiñuelas. Un poco mi invitación siempre ha sido como, oiga, si usted tiene una causa o un activismo, pues sea un poquito también más estratégico y no sé qué tan, es que yo tengo derecho y, puta, y solo me lleno de rabia y que lo hagan porque eso de alguna manera es como darle al otro, al enemigo un poco lo que quiere. Como que, y ahí va lo último. Yo veo allí en una persona que es muy, vamos a decirlo así, mmm, seguramente pertenece al 1 o 5% de la población que estudia, ¿sí me entiendes? O sea, que estudia estos temas, que sabe cómo lograr que las personas que ¿no? O sea, también puedan eh, despertar de alguna manera, ¿sí? O sea, como que yo decía, chinga, está muy difícil poder como entender las cosas si la gente no tiene tiempo de llegar a profundidad, que quizás, claro, eso es lo que hacen los totalitarismos, anulan donde hay reflexión, donde hay educación, donde hay universidades, pues precisamente para que la gente ni siquiera hayan pocos tratando de llegar allá. Por eso a mí el tema, por decirlo de estrategia como de branding de estos movimientos, yo no les llamaría, yo trataría de usar conceptos que pudieran como llegar a las masas que no van a tener tiempo de estudiar a profundidad, pero que sí entiendan, pucha, es que sí, hay estas desigualdades, hay estas injusticias, y eso se llama finalmente, no sé, amor por los demás, vamos a unirnos, o sea, eso está bien, y que no les toque leer tanto como le ha tocado a Jim, y para poder ser un ciudadano crítico despierto, ¿sí entiendes? Ese sería como, oiga, ¿cómo podemos más bien despertar con un tweet? O sea, más fácil, con un shot, ¿cómo es? Un reel de TikTok o una vaina así. La Porque pastillita. de alguna manera, porque de alguna manera también como que es, como que la élite intelectual, a veces digo así, se creen brújulas morales, pues porque al finalmente como que la gente por eso ella decía también algo del intelectualismo, o sea, como que también hay que por fuera mucha gente que quizás se intimida porque ve una élite muy intelectual y dice, no, pues, o sea, no, entonces se van es más fácil decir, sí, eso es una boleta y ya, y decir que saben mucho porque vieron 2 tweets y ya, y no les queda. O sea, pasan fenómenos muy raros. Yo a veces me pongo a pensar qué tanto de la historia ha cambiado precisamente porque, por ejemplo, por esas cosas, ¿no? Por detalles oiga, como la palabra me suena rara y es anglo y woke, cosa que me pasa a mí, pues yo esa vaina como no la entiendo, eso es una boleta, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué tanto la historia hubiera sido diferente simplemente por un cambio de marca? ¿Me entiendes? O sea, y decir, no, ya, pues sí, fue de los afros, listo, vamos, pero ¿cuál sería la marca que nos representara hoy en día a todas las jeans del mundo? ¿Entiendes? El progresismo es la forma en que se traslapa un poco hacia nuestra lengua. Es progresista, pero también lo mismo, con otra palabra, con otro origen, pero ha tenido el mismo ataque. Yo trato de estar muy pendiente de algunos sectores reaccionarios y nos tratan igual de mal a como se trata a los woke, a los progresistas. Pero bueno, el por qué hablarle, por qué la necesidad de dividir, yo creo que tiene que ver con la matriz, el sistema matriz de donde emergen las desigualdades, que es el patriarcado, ¿no? Echar mano a una diferencia anatómica para permitirse a sí mismo un privilegio, unos roles, unas funciones, pero también esa jerarquización expresarse en términos económicos, como lo hace el capitalismo de alguna forma, hacen parte de esa matriz de orden jerarquizado, que para mí esa matriz sí es patriarcal, que se expresa en otras formas de relacionamiento como el racismo, y es esa inequidad o esa falta de justicia respecto al tipo de color que tengo. Se expresa en la capacidad que tengo de acaparar cositas que lo llamamos capitalismo, es ese ejercicio inequitativo
dentro de un sistema económico. Es un ejercicio inequitativo dentro del sistema de género, justamente cuando uno plantea un mundo no patriarcal, es decir, feminista, no es invertir la pirámide, ¿no? Eso, yo entiendo, usted dice feminista, yo digo, es lo mismo, pero al revés. No, porque eso es una forma de patriarcado, pero con otros actores, invirtiendo el rol de los actores. Y el feminismo... ¿Cómo sería feminismo? No entiendo. El feminismo sería una sociedad mucho más horizontal, o sea, con lo que se sueña, donde las personas no tengan que responder a una jerarquización en razón de su género, sexo, ni de su anatomía, sino que sea una sociedad en efecto más solidaria, y sí la hay. Pero ¿qué tiene que ver perdón que te interrumpa, como para qué? Porque ese es ¿por qué feminismo? ¿Por qué tiene que ver sí, pues con lo femenino? Porque fue una categoría pensada de las mujeres, quien éramos los sujetos históricamente sometidos en razón de nuestro género, sexo. Entonces, se piensa a partir, ahora, el género feminista lo saca un escritor, no estoy segura del nombre, no me atrevo a lanzar un nombre cuando no estoy segura del dato, pero para burlarse de otros escritores que escribían de manera afeminada, es decir, dándole mucha importancia a la interioridad, a eso que estaba socialmente identificado con lo mujeril, ¿no? La sensibilidad y la introspección y todo esto. Arranca a ser un término peyorativo que se lo botaba un escritor hacia otros escritores en Europa, y lo terminamos retomando, lo mismo que el woke, ¿no? Arranca siendo, viéndose en un momento histórico como una categoría, o progresista, una categoría peyorativa, para después reivindicarla. Pero ¿y tú no sientes que ahí hay como, o sea, cómo justificas o por qué no, como que es un término anacrónico para la causa o el objetivo actual? O sea, tú dices, oye, estaría bueno plantear algo más horizontal, sin jerarquías, más humano, más así. Y, para mí eso simplemente es otra cosa, es como humanidad, compasión, igualdad, pero no tiene nada que ver con géneros. ¿Para qué usar un género, una palabra anacrónica de que tuvo unas causas y una cosa muy local para algo más global? ¿Sí me entiendes? O sea, porque la diferencia y la inequidad y la injusticia y la desigualdad históricamente sí se han dado para las mujeres en razón de nuestro sexo género. O sea, sí, claro. evidentemente es una estrategia política para hacer énfasis en unos problemas que nos acogen a cierto tipo de la población, que somos las personas pues, que nos han definido como mujeres. Que los hombres padecen también el patriarcado, sí, es cierto, los hombres también lo padecen porque pues los mandan a la guerra, pero hay que ver que la guerra es un producto patriarcal. Entonces, sí, claro, o sea, es justamente por eso, es tratar a partir de la fuerza, a partir de la acumulación de tecnología, de armas, pues aplastar la voz del que se considera más débil. La guerra es un invento patriarcal. Entonces, en esa medida, cuando nos dicen, pero nosotros vamos a la guerra, pues... Cuando tú dices patriarcal es masculino. No, es un ejercicio de relaciones inequitativas que se ha construido... o sea, patriarcal no tiene nada que ver. O sea, podría haber un sistema patriarcal donde las mujeres oprimen al resto del planeta. Yo conozco muchas mujeres patriarcales. De hecho, aquí entre nos las llamo machas patriarcales. O lo que es peor, las llamo machos con vagina, porque los hay, o sea, las hay, o sea, son defensoras del patriarcado porque se han beneficiado con esa serie de relaciones inequitativas e injustas y las reproducen en su cotidianidad. Algunas un poquito más conscientes, otras más inconscientes, pero se da, claro. O sea, que tú tengas vagina no quiere decir que eso te salve de no tener actitudes patriarcales. Puedes reproducir el modelo en tu cotidianidad. Y lo he conocido en mujeres que incluso se hacen llamar feministas. O sea, no es fácil. Y bueno, en eso estoy de acuerdo, que no requiere un ejercicio
de construcción de lo que la cultura nos ha dicho que tenemos que ser, es entrar en conflicto con uno mismo, construirse un nuevo sujeto político. Por eso yo digo, yo devengo de mujer para convertirme en feminista, porque la categoría mujer es una categoría política que te asigna la cultura. Yo no entiendo por qué algunas se pelean, no, es que nos quieren borrar como mujer. Pues yo, excelente que borraran toda esa cantidad de categorías y para simplemente respetarnos por el hecho de ser humanos. Mientras no exista esa conciencia, sí tenemos que utilizar estratégicamente la categoría como una estrategia política para defender los derechos de unas comunidades específicas. Ahora, ¿cómo llamar a los hombres dentro de esto? No sé, porque el feminismo también todo el tiempo está repensándose, y está construyéndose y está cambiando. No se le puede pedir estatismo porque pues los intereses que tenemos las feministas ahora no son los de hace 2 siglos. Son otros, ya tenemos acceso al trabajo, tenemos a la propiedad privada, acceso a la propiedad privada, ya tenemos un documento que nos diga que somos personas y que tenemos derechos civiles. Eso obviamente no había hace un siglo, ni siquiera tengo que irme a 2 siglos atrás. Pero mientras sigan existiendo estas diferencias, específicamente en un tipo de población, la categoría tiene que justamente dirigirse a esa población. Yo quisiera que no existieran las categorías. Sueño con un mundo en el que seamos bien queer. Entonces estemos por encima de esas categorías, podamos surfear sobre esas categorías, relacionarnos en esas categorías. Pero mientras eso ocurre, sí tenemos que señalar los problemas. O sea, tú dices que ser feminista, cuando tú dices, no, es que si yo no me identifico como feminista, entonces, ¿cómo le voy a declarar al mundo mi posición política y desde dónde voy a luchar por los derechos que pues ya hemos ganado unos, pero vamos por más, ¿verdad? Un poco. Qué interesante lo que dice Jinsi, porque pues, yo sí quisiera medio responder a eso antes de permitirles también de pronto a Carla y a Jinsi otra vez, porque, bueno, en esa misma época en que nació el término woke, antes de que en este siglo cambiara como tanto el significado a los ojos de muchas personas, eh, Bob Marley cantaba Emancipate yourself from mental slavery, emancípate de la esclavitud mental, ¿sí? Uh-huh. Eso es muy dirigido a una población, ¿sí? Eso es como que, vea, si usted tocaba hablar de esclavitud en los 70s, cuando ya había pasado un siglo desde que en Estados Unidos se había abolido, ¿sí? Pero la gente seguía con una mentalidad de inferioridad y tocaba decir, lo negro es bello, es decir, como que si se cargara esa esclavitud y tocara emancipar la mente. Entonces, ahorita que decías, claro, tal vez esa categoría, aunque idealmente no debería existir, pues es necesaria ponerle el término feminista para que reivindique una lucha, pues, o que por lo menos describa una realidad que sí existió. Así, hoy en día ya se hayan conseguido todos esos derechos, pues no deja de ser una realidad e incluso en muchas poblaciones, porque uno dice, bueno, en ciertos estratos ya la mujer tiene, pero hay otros donde sigue asumiendo el rol o en regiones rurales tiene que seguir asumiendo el rol. Si es complicado, ¿no? Pues tratar de zafarse de las categorías. O sea, yo sí entiendo la paradoja en la que está hablando Alejandro, que es justamente si lo que estamos tratando es de romper las categorías, ¿por qué usar o identificarnos con un término que está acudiendo a una categoría, ¿sí? Que viene desde lo femenino? Y sí tiene sentido, vale la pena, por ejemplo, plantearlo y discutirlo, pero al mismo tiempo, claro que es necesario porque si no se olvida de dónde viene la lucha y qué es lo que hay que emancipar en la mente, ¿sí? Porque muchas personas siguen cargándolo. O sea, hay mujeres que votan, tienen propiedad privada, son ciudadanas, sienten que, pero sí, pero son completamente patriarcales, o sea, pero completamente, y uno dice, y están esperando y están jugando unos roles y están diciendo las mujeres somos así, los hombres son así, entonces a ti te toca, y se resiente con el marido porque no cumplieron el rol de machos, o no la protegieron o no, sí, y entra en la dinámica y a veces no, y de verdad, y a veces es causa de sufrimiento, en
encontramos nosotros en consulta, o sea, porque se quedan ahí atrapadas y el mundo cambió, ¿sí? Que yo sí creo, bueno, es decir, si hay unos aspectos prácticos como los que está hablando Alejandro ahorita, bueno, que si la mujer está cuidando a las crías en la comunidad y le queda más fácil entonces cocinar y coger la huerta, y que pues si el hombre se muere, que no se muera la mujer, y que sea el hombre Y si nace un y que tipo, sea el hombre y si que... nace un tipo que le queda más fácil hacer la tarea, que la haga, Yo sí o creo que una existe, tipa, o yo uno de hablo, esos 40 géneros que hay, pues, que él cuide el que yo no quiera y hablaría que pueda. yo no hablaría de biología, hablaría como de un materialismo, ¿sí? Como de unas razones materiales que implican ciertas cosas. Pero a mí me parece, a mí una vez alguien me discutía como, ay, pero es que cuando he visto a los caballos haciendo eso, ¿sí? Y yo, pues yo tampoco he visto caballos jugando cartas, ¿sí? Yo he visto caballos haciendo una cantidad de Yo vi cosas. un afiche de perros jugando billar. Sí, yo también, en mi tierra, Pero pues, ahí está la belleza del mundo humano, es que pues sí puede, o sea, sí tenemos la libertad a veces de separarnos de esa razón natural, ¿sí? Pero no de la material de la que estoy hablando, porque cuando sí viene una necesidad de guerra, pues, o sea, o de levantar algo, por mucho que yo no quiera, si haya mujeres que puedan levantar, pues estamos hablando de una media. Y perdón, que voy a mandar yo y otra vez, como dijo Carla ahorita, voy a jugar yo al abogado del diablo, pero es que Alejandro dijo algo muy interesante y es lo de una finca. Yo voy a criar, voy a sacar leche, no sé. Entonces yo miro, vagina es la vaca, pene es el toro, y en ese aspecto práctico yo lo que necesito es que me funcione la finca, ¿sí? Entonces yo ahí me voy a poner bien binario. Entonces sí entiendo que el ser humano pueda jugar un poquito más a eso gracias como a esa habilidad de abstracción que tenemos, ¿sí? Como de crear esos mundos y jugar a que somos gatos y pues que sea gato, como decía Alejandro, pues, desde que no se vaya a aruñar a la gente, sí, no hay problema, pero ya comenzar a negar la realidad a partir de esa abstracción, pues es algo que yo, pues digamos que desde la psicología que yo trabajo, pues no tiene mucho sentido porque es quedarse también viviendo un poco en la fantasía y es el origen de muchos problemas, ¿sí? Entonces, claro. yo reconozco el lugar donde yo me puedo meter en mi fantasía y reconozco que la gravedad sigue existiendo y que yo no, si me moto, por mucho que me crea pájaro, no voy a poderme botar por la... Yo sé que es una caricaturización y me disculpo, ¿sí? Pero pues es una caricaturización que va justamente a esos aspectos que, pues por eso digo, estoy jugando un poco al abogado del diablo, pero no jodas, o sea, si hay dos sexos. Pero no, no, no. No, bueno, cuando yo hablo de intersexualidades, ¿Ah? no me refiero a géneros, que eso Ajá. es otra cosa. El género, pues, bueno, específicamente hay un sector del feminismo que siente que que es una construcción colectiva, cultural. Cuando hablo de intersexualidades, hablo de cuerpos. ¿Mm? No hablo de géneros, es decir, antes de su inserción a la cultura. Claro, ahora cuando uno empieza a mirar, uno se da cuenta que hay toros más fuertes que otros. Hay toros que tienen más testosterona que otros. El problema de los humanos es que con base en la medición de un grupo de toros, descartan otros, lo que les decía con las deportistas que vienen de África, de Haití, e incluso de la India, en el último caso de la boxeadora, pues tenía vagina, entonces empezaron a decir que era que su nivel de testosterona era muy alto, que entonces eso ya la hacía hombre. Entonces, estos estándares, estas mediciones se dan pues dependiendo grupos muy privilegiados. Claro, uno llega a una finca y dice, porque también uno mira al mundo, le da su dimensión simbólica al mundo y eso, además somos animales simbólicos y eso nos pone a vivir en otras condiciones. La cuestión es que entre los animales no se discriminan por eso. Acá nosotros sí les cerramos la entrada a los No se baños. discriminan, pero se matan. O sea, digo, el que es más fuerte y punto. O sea, Pero mira que hace un año, el 14 de noviembre, que es el día en Colombia que se conmemora la violencia contra las mujeres, que no es el Día de la Mujer, sino que se hace un paro pues por la violencia. Fue un grupo trans a mostrar todas las variaciones que hay en la naturaleza y uno queda más sorprendido porque la naturaleza es queer a morir.
O sea, de hecho hay animales que nacen lo que uno, siendo humano, tipifica como hembra y después se convierten en macho. Los caballitos de mar son los que cargan la cría en su barriguita, o sea, y encontramos una cantidad, yo conté más de 100 especies que tenían relaciones homosexuales, que uno categoriza así. Entre ellos no se matan por eso, o sea, perfectamente un leopardo puede salir con otro leopardo y ser su compañero y no pasa nada, ni te van a burlar, ni te van a hacer bullying. Sí, claro, nosotros entramos en el mundo, en el universo simbólico, en este orden simbólico que nosotros construimos, y sí utilizamos la naturaleza para discriminar, de alguna forma, para diferenciar. La vaina es qué hacemos con esa diferencia. A mí me parece que de la diferencia uno tiene que mantener el asombro, aprender y celebrarla. El problema es que últimamente la estamos utilizando como una herramienta política para discriminar, para sacar, para asesinar, ¿no? Que fue lo que pasó con Sara. Yo creo que ahí es donde está el punto. Y bueno, hay una pregunta que me hacía Alejandro que no quiero dejar en el tintero y es cómo nos llamamos nosotros. Yo no quiero ser feminista. Yo no creo que las mujeres las mujeres feministas seamos las que tengamos que categorizar a los hombres. Y yo creo que es más, estoy segura que el cambio del orden social no se va a hacer solo desde el feminismo, organizado, dirigido y pensado por mujeres. Yo soy de ese sector feminista, quizá por lo que yo ya soy vieja, entonces ya fui a las marchas así con grupos separatistas, cogí a piedra algunos monumentos, algunas estatuas, o sea, ya hice mi parte de rabia, entonces ya soy una vieja más reposada. Entonces, a eso, sí, ya fui al fondo con más tranquilidad, con más calma. Entonces, lo que yo siento también, bueno, si estamos pensando en un nuevo orden social y cultural, a menos que estemos pensando pues en la utopía de las Amazonas, ¿no? Solo mujeres, y nos cruzamos para la otra isla cuando queramos aparearnos, pues si pensamos en una realidad de un nuevo orden mundial, un nuevo orden social, sí tenemos evidentemente que involucrar a los hombres. O sea, yo no hago parte del sector separatista. Ya pasé por esa época y me di cuenta que no, además que uno como mujer se carga sola el cambio social, entonces no es estratégico realmente. Yo creo que esto tiene que ser un proceso de hermanamiento colectivo en el que los hombres, la comunidad LGBTIQ+, tiene que entrar. ¿Que cómo nos van a categorizar? Ninguna mujer nos hemos interesado en categorizar a los hombres. Que ustedes hagan ese trabajo, porque no podemos cargarnos pues todo, nosotras las Pero feministas. espera, porque tú ahí acabas de decir ninguna mujer y yo soy una mujer, o sea, tú sí te identificas como mujer y te Sí, gusta. claro, perdón, es una estrategia política, porque ante la ley no funciona si soy feminista o no, Pero pero la categoría política que digamos, tú dices, soy mujer o soy feminista, o soy las dos. yo devengo como mujer del sistema patriarcal a convertirme en feminista. ¿Vale? Pero Exacto. evidentemente la categoría de mujer me la otorga el sistema al cual pertenezco. Pero Y, a lo que voy es, yo siento que son los hombres los que deberían buscarse una categoría, primero imaginar un nuevo orden social, imaginar un orden donde sea más equitativo la adquisición de recursos, la ley sea más justa de alguna manera. Ese ejercicio ya de imaginar es absolutamente, es una palabra que no me gusta porque está muy de moda, disruptivo, pero yo siempre he pensado que la imaginación es poderosa. Si los hombres, al igual que lo hemos hecho algunas mujeres feministas, se sientan a imaginar un nuevo orden social, ya hemos avanzado un montón. Pero si incluso dentro de ese nuevo orden social se dan asimismo categorías nuevas que den cuenta de un nuevo ser humano, sería mejor. En el caso de nosotras, que nos hemos imaginado un nuevo orden social, que hemos luchado por ese orden social, creamos una categoría distinta a ese rol que nos dieron en nuestra comunidad, que es el de mujeres. Entonces somos mujeres políticas, luchamos por los derechos de este sector, luego somos feministas. No sé,
pospatriarcas, no, feministas sí es que les queda como maluco, no sé, o sea, ahí sí tendría que ser un ejercicio más creativo de parte de ustedes. Hace poco unos concejales inventaron una categoría que me alcanzó a ilusionar mucho, pero después me di cuenta que no, y era traidor, hombres traidores del patriarcado, y hasta se pusieron la camiseta, traidores del es que, patriarcado. Y uno de ellos terminó denunciado por acoso sexual por una de sus empleadas. Entonces uno dice, claro, es muy fácil ponerse uno la etiqueta de pospatriarca o traidor del patriarcado si en la cotidianidad uno sigue reproduciendo dinámicas pues patriarcales, ¿no? Sigue reproduciendo aliade, ¿no? Aliade. Esa es otra categoría. Bueno, yo sí creo en los hombres aliados. O sea, mi papá fue el primer aliado de la lucha feminista que yo conocí. Era un tipo que me entrega el pase, la licencia de conducir y me dice, como regalo de 18 años, incluso fue antes, mija, mire, le regalo esto porque qué tal que usted no termine de hacer su carrera y yo me le muera y no quiero que ningún hijo venga y me la joda porque no sabe cómo defenderse. Y esa es la forma en que me entrega mi licencia de conducción. Y siempre estaba muy atento en qué momento se la van a montar a ella por ser mujer. Yo he dado afortunadamente en mi vida con aliados. A mi esposo lo llamo hombre en deconstrucción, porque también es un tipo que ha sido muy sensible a estos temas de género, trata de no embarrarla tanto, pero es difícil estar muy atentos y revisándose todos los días de no hacer uso de ese privilegio histórico que les ha otorgado el patriarcado. Es muy, muy difícil. De hecho, ahí tengo una anécdota. Hace poco a mi esposo intentar, bueno, la noción que se tiene de feminismo es eso, ¿no? Voltear la pirámide del ejercicio de poder. Entonces, mujeres arriba y hombres abajo, y pues no, lejos de ser eso. De hecho, hace poco a mi esposo intentaron atracarlo para robarle el celular, y en ese forcejeo, pues llega súper golpeado a la casa, al apartamento, no se lo deja robar, pero llega no se lo robaron finalmente, pero llega con el ojo morado. Entonces, a mí me daba al comienzo entre rabia, luego risa y después pena. Las vecinas, como me conocen como feminista, al día siguiente, cuando yo estaba preguntando por una crema para deshinchar un morado, que es que mi esposo tiene un ojo colombino, no sé qué, en la farmacia, me decían muy pícaras, no, di la verdad, Jinsi, vos lo golpeaste, le pusiste un ojo morado, se puso de necio, yo jamás haría una cosa de esas. Pero todavía, o sea, de hecho le compré un tapabocas para que no se le viera la hinchazón y le compré una base, yo no uso base, para taparle nada porque todo el mundo lo miraba en el conjunto con sospecha como pobre hombre, como le tocó a esta vieja feminista, lo cogió a los traques. que había pasado. Entonces yo decía, bueno, hago parte, evidentemente mi comunidad hace parte de ese imaginario en el que las mujeres feministas somos violentas, agresivas, queremos reproducir el modelo patriarcal, pero a la inversa, y no, es imaginar un sistema de ordenamiento social nuevo. Y eso a veces suena difícil y duro imaginarlo, es un ejercicio que yo todos los días trato de dedicarle 5 minutos, cómo sería un mundo sin jerarquías. Es complejo, pero creo que se puede. Bueno, es que, yo sí quisiera preguntarle a Alejandro, porque pues bueno, aquí nos podemos quedar toda la tarde y yo sé que Jinsi tiene también cosas que hacer y me da No pena. digas inflamar un ojo. no, vaya, emparejele el otro mejor. Péguele por las cosas que puede hacer en el futuro aprovechándose de su situación, de su privilegio de género. Por lo que puedas, de una vez aproveche. No, vamos a hacer eso. Pero sí, me tocaría desinflamar un ojo. Pues bueno, no, en este efecto rebote que ha tenido el término woke, ¿sí? En esto que está teniendo también el feminismo, que antes era como que no se podía hablar mucho porque no era políticamente correcto, pero ahora la gente sí ya está diciendo de frente feminazi y está diciendo de frente cuanta cosa. Y pues con esta idea de verdad, pues que es una muy buena invitación que nos hace Jinsi como a imaginarnos cómo sea ese mundo,
pues estamos ante un efecto rebote, donde, como decía ahorita, pues el mundo se fue como a la derecha, pues, y en lugar de parecer que nos estamos acercando más, como que llegamos a un punto y nos comenzamos fue como a devolver. Me da la impresión a mí, no en todo el mundo, y si hay muchos lugares donde está llegando ese despertar o hay un Mm. poquito más de conciencia. Pero pues, o sea, a mí sí me gustaría que cerráramos todos con cómo se nos ocurriría eso, ¿sí? Es decir, cómo, si el asunto es que a mí lo woke me está dando ya pereza, ¿sí? Me está dando fastidio, bueno, ¿cómo sugiere Alejandro, cómo sugiere Carla, que la cosa se pueda abordar de otra manera? Yo por ahí tengo también mi idea de cómo puede hacer eso, ¿sí? Pero quisiera conocer, pues como parte del ejercicio, saber cuáles son las sugerencias. Entonces, no sé quién quiera. A mí me gusta mucho la idea de repensarnos, ¿sí? Repensarnos todo el tiempo y vernos como personas. Somos personas que estamos transitando por este mundo. Muchas veces estas diferencias de género también nos pone en una visión como víctimas, ¿no? Sí, como me hacen, me están haciendo, me miran, pero si nos vemos como personas, le quitamos esa carga de víctimas a todos, ¿no? Porque nos estamos comportando o relacionando según las necesidades de los propios entornos y no tratando de vivir de vivir como en un, tengo que asumir unos roles porque soy, entonces, porque la presión es muy alta para todos, tanto para hombres, para mujeres, sí, para todos la presión es muy alta, entonces yo tengo que sentir vergüenza porque tengo mi casa desordenada y mi marido tiene que sentir vergüenza porque no pudo pagar el servicio del agua, ¿sí? Es una carga que nos ganamos a nosotros mismos. No la estamos haciendo solitos y no nos damos cuenta. No ¿Sí? nos hemos podido emancipar de ese No, ritmo. qué río tan espantoso para todos. Entonces los hombres tienen que vivir con vergüenza por no ser proveedores y las mujeres tienen que vivir con vergüenza por, no sé, ejemplo, estar gordas. Cierto. Es absurdo, sí, es absurdo y es terriblemente doloroso para todos. Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres, o sea, el sistema que defienden Y ya también se ganaron las feministas. Como la- Y usted peleando por el nombre. Sí, yo. Vienen a Pues, rescatarlo y usted peleando por el nombre. exacto, Porque hay más feminismo. exacto. No, para mí es un problema de branding, del meme. No, No, seguro, seguro, seguro. Para mí es un problema de branding. O sea, el tema de un movimiento, o sea, es que todo es lo que está diciendo Carla es control mental y puro brainwash, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo no cumplí como hombre este rol, paila. No cumplí como mujer, paila. O sea, todo es un sistema de control mental y el tema, y cómo es con memes, con ideas, ¿no? O sea, un himno, un logo, una carreta, al final todos son carretas. Y claro, entonces pero el tema, son carretas ah, fijas, digo yo, son carretas fijas y por eso siguen la misma corriente, inercia, como que tienen una andan inercia solas. brutal, En sí, por cambio, eso. esto nos implica pensarnos, esto nos implica repensarnos todos los días porque no es un ejercicio sencillo salirse de esa dinámica, o sea, el ruido es desde mi perspectiva, el ruido es demasiado fuerte, ¿sí? Digamos que, bueno, como Pues, psicóloga mi función es observar situaciones, ¿sí? Observar el contexto, observar los fenómenos o la conducta social, ¿sí? La conducta, ¿para qué está funcionando? ¿Mm? ¿Para qué sirve? Y me sorprende mucho que muchas de las causas del sufrimiento están ligadas a esto mismo que nosotros nos estamos haciendo por no repensarnos todo el tiempo.
Por no ¿sí? deconstruir. Por no estar diciendo, uy, venga, esto sí me funciona en mi casa, esto no, venga a ver cómo le hacemos, y entonces el miedo del otro, ¿no? Yo tengo que defender, pero que estás defendiendo un rol, si no nos está funcionando, ¿cómo es que le vamos a hacer? No, pero es que si somos iguales, entonces ahora quiero que mi esposo también lave la ropa, maldita sea, así, pero no es funcional porque está en esta, así, o sea, se pierde el manual cuando nos estamos deconstruyendo, como dice Jim, que no le gusta la palabra, pero la voy a usar, Jim. Lo voy a hacer, ¿sí? Cuando nos estamos pensando, nos implica ese ejercicio de todo el tiempo ver si nos está funcionando o no, porque la regla en sí misma es trágica, ¿sí? Y nos ponen a competir unos con otros, con otras, es horrible. El Sí, es sistema es un ejercicio de pura competencia. ajá, todo el tiempo. A ver, la Mm. mejor señora es la que cada vez que vengan las amigas a la casa, tiene la casa limpia y la cocina desengrasada, que es esta mierda, yo a qué hora voy a hacer eso si yo, a mí me gusta pintar, dibujar, otra cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso es lo que me lleva a planteémoslo desde otras perspectivas, démonos la oportunidad de yo conozco hoy en día, Alejandro, por esa pregunta que hiciste tan interesante de cómo nos vamos a llamar. Eso es todo bonito. Y No, no, pues digo, Yo, que yo se lo conozco, piensen. exacto, exacto, porque es que pues, o sea, se supone que vamos por el gran cambio, ¿no? Es como la lucha. Y Sí. resulta que lo que yo veo, que todos queremos lo mismo, sí. pero el tema es las carretas y los términos y las marcas que le damos a Yo esas termino luchas. este pedacito y es, Termina, sí. yo conozco hoy en día hombres que se piensan en su privilegio, ¿no? Desde el masculino, ¿sí? Y que se dan la oportunidad también de ser sensibles con uno, ¿sí? ¿Sí? Dicen, listo, vamos a ser sensibles juntas. Y yo, bueno, siéntate, así hagámoslo, ¿sí? Bueno, vamos a revisar de pronto porque para ti puede ser más difícil una tarea que para mí puede ser más sencilla y caminémoslo juntos, ¿sí? Me parece una buena forma de encontrarnos ahí como personas, ¿sí? No solamente desde un rol o desde un género, bueno, sino como personas que estamos viviendo en este plano terrenal y aceptando también la diversidad, ¿no? Porque no todo lo que me cuesta a mí como Carla, le cuesta a Jean, aunque las dos seamos mujeres. ¿Sí? Nos pueden estar costando cosas diferentes y no, sí, no tiene nada que ver con el género, el sexo ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí nos reconocemos como personas. Yo la dejo ahí sonando. Ok, tengo tantas cosas para Sí, decir. yo sé, Diga más. pero no, sí, tratemos de sintetizar. Voy a sintetizar. Lo que pasa es que cada vez que hablan surgen más cosas. Claro, El tema, el tema, el tema, lo que yo digo es, ustedes son personas con muchos privilegios, muchos de la educación, tú también, muñeco. la mente, todo, pero el tema es que si ustedes hablan así, solo los como ustedes les van a entender. Por eso para mí el problema es de marca. ¿Cómo? Para que más entiendan, porque todos queremos lo mismo. Cuando Ujú. habla Jim, yo digo, ok, el problema no es el patriarcado o el esto, el otro, el problema siempre ha sido el del hombre oprimiendo al hombre, lo que decía el Che Guevara, mientras haya el hombre oprimiendo al hombre, va a haber guerrilla o revolución, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, para mí esa también es mi lucha, de que el hombre no puede oprimir al hombre. Ahora con las máquinas es lo que yo digo, quizás vamos a valernos de las máquinas para una era de abundancia, pero finalmente no debería ser así, ¿se entiende? O sea, así hubiera escasez de recursos, uno no debería aprovecharse del otro, o por su condición física, o porque es más débil, porque así como la mujer es más débil y le puedo pegar, pues también hay otro hombre más débil que también le puedo pegar, o yo puedo ser el hombre más débil que también me puede pegar una mujer o alguien. Entonces al final es lo que yo digo, ¿no? O sea,
¿cómo podemos plantear todo esto? Yo invitaría a repensar y a decir, bueno, ya el feminismo cumplió esto, vamos a hacer un día al año o dos, para que no se olvide, pero vamos a luchar por, no sé, porque el hombre no oprima al hombre, por decir, o las desigualdades, algo más neutro y que nos permita, pues, hacer más cosas, lograr más efecto, ¿no? Lo otro que quería dejar antes de irnos era el tema del tema de identidad, que es como todo el tema, yo al fin, ¿quién soy? ¿Soy hombre, soy mujer, soy de este género, o me identifico por el sexo, o por el género, o por mi rol, o donde nací? Porque yo digo, imagínate uno nacer en un país donde, oiga, bueno, ya soy mujer, pero ya todo es mujer, pero ahora resulta que soy pobre, ahora toca luchar por los derechos de los pobres, y luego cuando ya, pucha, pero también soy homosexual. O sea, entonces se la pasa uno como esperando que el mundo cambie y se adapta como a muchas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, yo que tengo hijas, y yo digo, el mundo de pronto en el que nacimos es así, ya saben. Yo a lo que les voy a decir a ellas, oiga, usted tiene que, hay una diferencia de fuerza entre ustedes y el resto, ¿no? De pronto, porque sean mujeres o no, pero pues hay, o sea, el tema de violación y abuso, ¿no? Entonces, yo les voy a decir, ustedes tienen que ser fuertes y saber defenderse. Y en el momento que la tecnología, tener toda la tecnología para que se defienda. O sea, yo siento que la tecnología iguala fuerzas. Eso para mí es algo que puede ser muy positivo. Y con la misma línea de la tecnología, ahorita con todo el tema de metaverso, mundo virtual y todo eso, y que la gente se identifica como, o sea, en un juego la gente puede ser lo que quiera. O sea, en el juego la gente vuela y la gente, y si alguien nace de 8 años volando en Minecraft, estoy seguro y para mí va a ser válido que en 20 años de esa persona vivir en ese mundo, esa persona es un pájaro, o sea, es un dragón. Toda su psique, todo su entender del mundo lo entiende en esos conceptos de, pues una persona pasa 10 horas al día siendo un dragón en un videojuego. Entonces yo digo, imagínate como cómo nos hemos hecho bolas, ¿no? Los buenos, vamos a decir, tal vez en algo binario, en una discusión binaria o de LGTB-Z. Y ahora cuando entre toda esta gente a decir, no, es que yo soy este, y las identidades van a ser tan miles, ¿cómo lo vamos o sea, yo sí siento que hay que, tal vez hay que, y sería muy interesante decir, o sea, ciudadano crítico, en Si esa seguimos respuesta de, buscando identidades, vamos a terminar todos siendo individuos. claro, claro, para mí Esa meta, claro. para mí la respuesta de si yo soy feminista o feminista o lo que sea, soy ciudadano con pensamiento crítico, trataría yo. Y me encantaría más bien ser ciudadano con pensamiento crítico poco profundo, pero suficiente para más o menos funcionar y no aprovecharme de nadie por privilegios o desventajas que yo pueda tener en mi comunidad. Porque al final al final vamos a ser esas entidades que, players, no player characters o jugadores, ¿entiendes? De juegos y de dinámicas. Y si a mí no me gustó la dinámica acá, pues me muevo a otras dinámicas. Yo creo que ahí hay un poco algo bonito en esos mundos que se van a abrir y es, y es que la gente va a poder irse a las sociedades con las reglas que les gusten, ¿no? El tema es qué tan preparados estamos y qué tan deshumanizador puede llegar a ser eso. Es como esa separación cuerpo-mente, pero bueno. Antes de Por eso pedir, para mí, sí, antes de pedirle a Jinsi que nos haga el cierre, bueno, usted también iba a cerrar algo yo, ahí. no, yo nada, para mí se me abrió más el espectro Sirvió la charla, sí. Sí, claro, claro. Pues antes de pedirle a Jinsi que nos haga un cierre, pues como, como esas conclusiones de hacia dónde hay que mirar como para entender un poquito mejor estos fenómenos, yo pues quisiera abordarlo desde pues, nuestra área, ¿no? Desde la psicología. Eh, y pues hay unos principios pues, que a mí me parece que pues hay que tener en cuenta, ¿sí? Son unas regularidades. Siempre que uno habla de categorías, en psicología social termina apareciendo, emergiendo solito, y así desde los 3 años de edad se ha visto en las investigaciones, que cuando yo hablo de nosotros, inmediatamente aparecen los otros y aparecen entre Mm. los mismos. Entonces, pues toda lucha termina creando sí, unos enemigos.
¿sí? Y entonces, pues los que se sienten tratados como enemigos, pues responden como enemigos. Y eso dificulta y pues digamos que a mi modo de ver, pues es necesario y es parte como de la evolución de una sociedad, pero también pues crea estos efectos que para mí son preocupantes de lo que está pasando en el mundo, sí, porque pues le da voz a unos badulaques patriarcas, ¿sí? Pues invaden países desde ahí o que matan personas, ¿sí? O que matan que se empoderan a partir de como de esas ideas porque ya se sintieron atacados, ¿sí? Entonces, para mí nada más la idea del nosotros y los otros ya es algo que hay que considerar y sí me parece un poco más útil pensarlo, no como desde categorías en un inicio, sí, como es que ni siquiera derecha, izquierda, ni de Arriba, gay, abajo. sí, homosexual o heterosexual, pues, sino un poco como humanidad, para que sí, como una sola tribu, porque es que cada vez que eso suceda, lo que se logre avanzar en una lucha feminista, en una lucha woke, en una lucha de derechos, se va a terminar retrocediendo por el mismo miedo que se genera a otro. Entonces, claro, cada vez que yo voy a insultar al machito, cada vez que yo voy a insultar, pues voy a tener una respuesta. Y desafortunadamente, como si es un patriarcado, pues va a tener el sartén por el mango. Entonces, no estoy logrando mi objetivo. Si mi objetivo es una sociedad más igualitaria, tengo que buscar es aliados. Entonces, sí me parece chévere plantearlo por ahí. Por otro lado, y pues como insisto, que yo lo vería desde la psicología y hay muchas otras formas de hablar en las que debo estar equivocado, pero en esta, pues, no voy a decir que tengo la verdad, pero pues digamos que hay un poquito más de criterio formado, es que cuando yo abordo un fenómeno, pues es decir, yo llego, no sé, a la pradera africana como biólogo y los leones se están comportando de una manera rara, ¿sí o no? Yo no voy a ir a decir a los leones, oiga, así no se comportan los leones. Los Juicioso. leones tienen que ser así, tienen que ser de esta manera, porque es que los libros y es que, porque es que el sexo, o es que la biología, o es que el cromosoma. No, yo pues desde una postura de investigador, yo lo que registro es cómo se están comportando los leones, punto, ¿sí? Entonces, pues mucha gente que critica lo woke está diciéndole a la gente y diciendo y tratando de explicarle al mundo cómo es, cuando se está dando un fenómeno sociológico, lo que tenemos es que tomar nota, ¿sí? No decir ni qué es el sexo, ni qué es, o sea, que cada cual, y como decían las abuelas, haga de su culo un candelabro, ¿era que decían? Sí, o sea, de verdad. O sea, eh, pues porque sí, es decir, pues, yo lo que estoy es viendo el mundo y quién soy yo, porque pues en estos días lo decía en un video, pues, que lo hemos trabajado mucho también con la personalidad autoritaria. Pues uno como psicólogo se pone muy facho a decirle a la gente cómo es que tiene que vivir su vida, cuando no es mi vida, es la del otro y el otro es el que se la va a bancar y se va a tener que aburrir con los principios que yo le estoy imponiendo. Entonces esa no es mi función como psicólogo, ¿sí? Entonces esa es la otra, pues lo que necesitamos hacer es una descripción y no decirle al otro cómo se tiene que comportar, que es el problema de lo que está surgiendo. Y aunque uno diría muy bien, porque entonces que esta gente que está criticando y que es homofóbica, está criticando a los woke, cállense porque no, ustedes no tienen que estarle diciendo nada a nadie porque uno está mirando y uno no le dice al león cómo comportarse, sino que existe el fenómeno, no es que si fuera tan antinatural no existiría, ¿sí? Ahí está, pero es que también puede ser del otro lado, cuando vamos a buscar esos aliados o cuando vamos a buscar que vamos a decirle al otro cómo es que tiene que luchar contra el patriarcado y cómo, qué es lo que decía Jinsi, ustedes verán cómo se llaman, yo no tengo por qué decirles, entonces sí, también eso de esperar que el viejito entienda el feminismo, que también era algo que decía Alejandro, que la persona en la zona rural, o sea, lo que le interesa es ahorita ver cómo va a comer y pues como que es esto que tiene que ver con nada, ¿sí? O toca leer mucho. Entonces sí, interesante esa parte que dice, que describe él como de branding,
donde lo que toca es, pues, bueno, llegar en otro lenguaje para entender que esto se trata de igualdad. De pronto, sacrificar el término woke, sacrificar el término feminista en ciertos contextos para que la gente también le pierda el miedo, pero que no se vuelva un manual de instrucciones donde yo no encajo, entonces lo que estoy siendo... Una brújula moral. Entonces yo lo que me tengo es que defender. Entonces, en vez de llegar a algún lado, que es lo que pretendemos con este tipo de debates, pues acá en el canal, es que sí, pues vamos para algún lado porque lo que se estaba haciendo dio un efecto rebote. Entonces, venga, consideremos a ver qué estrategias nos van a llevar más. Alejandro decía que estamos todos de acuerdo, vamos para algún lado. Bueno, estamos los 4 que estamos acá de acuerdo, porque hay mucha gente que no está ni 5 de acuerdo y no quiere ir para allá y quiere que la mujer siga siendo sumisa. Eso sigue existiendo en este mundo. Pero eso se llama, eso yo no le diría ese es machista, yo diría es un tipo que aprovechado y ya. Es una persona. Pero si eso y si viene de ese patriarcado, sí hay una tradición de eso, o sea, eso sí viene de una historia. ¿Sabe a mí qué término me gusta de toda esta charla? Jugador. Jugadores. O sea, está bien, ni de jugadoras ni jugadores, sino jugadores. O sea, como que al final somos jugadores, ¿no? Vivimos en sistemas de reglas. Yo nací en Colombia, ¿cuál es el sistema de reglas acá? Me gusta el juego, no lo juego, lo juego. Digo, ese sería en el que dice Jim que use la imaginación, yo digo, sería plantearnos todo como un juego. Y en los juegos normalmente todo el mundo entra con los mismos derechos. En los juegos justos, que es mi lucha. El juego que se llama sociedad moderna, hagámoslo justo. Yo siento que hay unas gentes que se aprovechan de las diferencias biológicas, de las diferencias de género, de las diferencias de posición social, de color, de todas esas diferencias aprovechan para ganar beneficios. Bueno, esa era mi... Oye, es que me queda 2% de esos, me da miedo. Lindsay, habla porque quedan 2 minutos, dos cositas de batería. Eso no es justo, eso es desventaja. No, yo creo que también esta internacional reaccionaria, porque si hay internacional comunista, hay una reacción, una internacional reaccionaria, tiene que ver que la base de la plusvalía, es decir, que los hombres pudieran ir a la fábrica con el desayuno, el almuerzo hecho, la ropita planchada, lavada, los zapaticos embetunados y demás, era porque había una empleada a la cual no se le remuneraba su trabajo en la casa. Luego, cuando se habla de propiedad privada, la plusvalía, es decir, este capital que ganaba el dueño de la empresa, pero que no se le distribuía a los empleados, pues lo representaba el trabajo mujeril o el trabajo que se le había asignado a las mujeres. Claro, yo entiendo que los grupos conservadores, que además se aliaron con los archimillonarios, porque es que generalmente, pues en caso de Trump y Elon Musk, ¿no? Es el hombre más rico y es el ultra reaccionario. Hay una simbiosis ahí brutal. Yo necesito empleadas en la casa gratis que sigan permitiendo la acumulación de riqueza al capital. Entonces voy a echar mano del discurso de los valores morales para volver a poner las cosas en su orden, en el orden natural, porque también tenemos que mirar que le hemos puesto a la naturaleza y a la biología un discurso, una forma de significado, ¿no? Es que es natural que las mujeres tengan hijos, es que es natural que a las mujeres les guste la vida hogareña, es que natural, y echando mano de un discurso de la naturalidad y de la normalidad, quieren echar mano del viejo orden para seguir manteniendo unos privilegios económicos. Claro, yo entiendo que a los de las multinacionales les interese esta obrera gratuita que le ayuda a mantener la fábrica en silencio. Eso, yo entiendo que los más ricos sean los que estén aliados con la política para echar mano del viejo orden social, diciendo que son los valores que defiende. Lo que yo no entiendo es el pobre, el pobre o el obrero que sigue defendiendo un viejo orden del cual él ha sido esclavizado. Ahí me cuesta un poco. Sin embargo, yo le tengo fe, soy absolutamente optimista a los seres humanos, porque también hay escuelas de formación popular feminista. Yo reconozco como feminista, por ejemplo, mi abuela, era una mujer que en tiempos donde la mujer no tenía ni derecho a una propiedad privada, ella administró su tierra, echaba obreros, le tocaba echarse sus aguardientes para ella decir sacar valor, ir a mandarlos.
que la vieran con fuerza, decía ella, pero sí, cuando mi mamá llega a Bogotá y empieza a hacer toda la labor del cuidado para sus hermanos y a su padre, mi abuela no podía creer que su hija estuviera haciendo eso. Le dice, mire, cóbreles a su papá, a sus hermanos, un sueldo, o díganles que usted no les va a lavar ni les va a arreglar nada, pero hágalo una semana después de que yo me vaya porque me van a echar la culpa a mí. O sea, este discurso donde se pide lo equitativo no es solamente de personas que han tenido el privilegio de la educación. Yo creo que es una forma sensible de ver el mundo, es una forma de inteligencia sensible, porque mi mamá, que ya estaba viviendo en la ciudad y que ya había tenido acceso a la educación, no se estaba dando cuenta de la explotada tan brutal que le estaban metiendo sus hermanos y su papá. Es mi abuela, cuando llega a Bogotá a visitar a sus hijos y a su ex marido, que se da cuenta que cogieron a la hija de ella como empleada de servicios, cuando le dicen, no, mire usted cómo está de flaca, mire. Yo creo que no se requiere, y son muchas mujeres campesinas, nosotros acompañamos víctimas y son incluso mujeres de servicios generales en la universidad, las que llegan incluso con mucha más apertura que algunas mujeres que dicen que leen mucho. Porque también es cierto que el mundo académico está lleno de puros charlatanes y charlatanas. De gente que no, voy a usar otra vez la palabra que no me gusta, pero tengo que usarla, que les cuesta tener un pensamiento disruptivo, que les cuesta pensarse por fuera del paradigma del cual, en el cual han... Entonces, no siempre las personas de la academia tienen la suficiente imaginación e inteligencia para aportar el cambio. Yo he visto cómo mujeres sin formación de escuelas, sin formación universitaria, aportan más de en efecto, sin llamarse feministas. Lo utilizo como una categoría política para señalar una serie de luchas. Aspiro que algún día no me toque hacerlo. Quisiera. Pero en la medida en que emergen nuevas injusticias, emergen nuevas denominaciones para llamarle a esa lucha en contra de las injusticias. Claramente yo peleo por una injusticia que tiene que ver con mi identitaria respecto a lo que me tocó, más cuando me hice madre, pues de mi hija. Yo decía, Dios mío, yo no quiero que padezca una violación, no quiero que un acoso, no quiero que padezca pues, muchas cosas que en cambio yo sí tuve que pasar, a pesar de que he dado con la suerte de dar con muy buenos aliados y muy buenos aliados, pero también he tenido que chuparme pues el acoso, el discurso misógino, las prácticas misóginas, que es una forma de violencia específicamente hacia las mujeres. Claro, yo quisiera no tener tantas categorías, pero mientras el mundo siga siendo injusto con unos sectores, mientras la violencia siga siendo sectorizada, pues hay que darle nombre a ese sector a través del discurso, para que tenga de alguna forma una presentación, se pueda señalar ese tipo de violencia. Yo quisiera que no hubiese violencia y no tocara utilizar categorías para referirse al ejercicio de esa violencia. Mientras esa violencia siga existiendo, va a seguir existiendo, van a seguir apareciendo categorías que señalen ese tipo de violencia. Entonces, Alejandro, el problema no es la categoría de feminista, el problema es la violencia que sigue emergiendo hacia las mujeres y que hacia la población LGBTIQ+, porque pues de alguna forma se ha ampliado nuestro escenario de referencia. Mientras esas violencias se sigan dando, pues nos toca seguirnos categorizando para poder señalar ese tipo específico de violencia. Que claro, ustedes los hombres también padecen violencias, pero no son iguales o similares a las de las mujeres. Ahora, si ustedes quieren señalar el tipo de violencia en el que están, organícense, creen colectivos de nuevas masculinidades. Nosotros lo hacemos, armamos tejidos colectivos, nodos, grupos, redes de ayuda, redes de solidaridad, casas de apoyo. Tenemos buenas amigas, o sea, sí, ya, pero yo siento que los hombres en eso están más solitos, ¿no? Se tragan mucho. Claro, por eso hay una crisis de la masculinidad ahora. Sí, pero, sí.
Y en eso estoy de acuerdo con Carlita, y es, toca repensarnos diariamente, ¿no? Estarnos revisando nuestra construcción como seres humanos, ¿no? Revisarnos el privilegio. Claro, yo también todo el tiempo trato de hablar, no como una mujer que ha tenido acceso a la educación porque creo una forma de distinción y de alguna forma también de exclusión, incluso sin darme cuenta. Entonces tengo que estarme revisando también porque yo también soy excluyente, tengo que decirlo. Yo escucho una mujer que tiene algunas vainas competitivas, patriarcales, y ya la rotulo, next, nunca va a ser mi amiga, jamás vas a ser mi amiga. Eso eso es una forma de exclusión. Y yo también me reviso y digo, es que embarrada esta señora tratando de acercárseme. Y no, pero también me parece que es un acto de violencia decirle para que seas amigo mío cambia. No, o sea, no podría. Sí, sí, sí. Pero sí me reviso todos los días, trato de cambiar, de reestructurarme, porque pues afortunadamente no somos seres acabados. Pero sí, mientras sigan emergiendo formas de violencia situadas, específicas a ciertas comunidades, nos vamos a tener que encontrar con esas categorías que señalan ese tipo de violencia. Es decir, primero fue el tipo de violencia y luego la categoría que la señala de alguna forma. Listo, gente, muchas gracias. Amor mío, Jean, muchas gracias. Gracias. Aquí, yo me llevo muchas Yo cositas, se los también. agradezco mucho porque sí, Gracias. sí nutre mucho y sí es necesario. Gracias por este Y espacio, hay que, por y este hay que tiempo. llevar ese mensaje un poquito más, Y hay que más seguir gente, con sí. esto. ¿Sí? Los invito. Ay, a ustedes por la escucha activa, generosa y la sinceridad, porque sí, hay muchas personas que cuando me ven el pusito morado y la actitud feminista, pues dicen, no sé cómo hablar correctamente, entonces prefieren no hablar o hablar políticamente correcto lo que conocen, y se pierde mucho también de la espontaneidad del diálogo y de la charla recíproca y del aprendizaje recíproco también. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno,